Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en esta sencilla ceremonia, pero de gran trascendencia humana, espiritual y en el ser que todos somos. Y a la misma vez les agradezco porque me permiten continuar en el peregrinaje que me encomendara mi maestro, el venerable Satarjat José Macheli, de ir por el mundo tratando de responder a lo que la vida me pide y enriqueciéndome de todo lo que la vida me da. Muchísimas gracias por estar ustedes aquí presentes. Ustedes tienen la palabra, adelante. Muy amable. Constantino, adelante. Buenos días, muy honorable maestro. Buenos días a todos los presentes. Maestro, en las culturas prehispánicas se manejaron en algunas el caballero águila y en otras el caballero tigre No, el jaguar. o caballero jaguar. Bueno, ¿qué nos puede decir de esto, maestro? Sí, también los caballeros del Quetzalcóatl y de Tezcatlipoca. Sí, eran rangos, eran funciones. En la visión más profunda del pueblo de los altiplanos mexicanos, la vida no era demonios y ángeles, era funciones de la vida. Asumían y representaban funciones de la vida. La función del águila es vigilar, es llevar todo a los planos más elevados, hacia el Ameyocan o al cielo, es representar el poder de elevarse sobre uno mismo. Sí, algunas personas lo representaban. El jaguar es el que vigila y caza de noche, sigilosamente. Está en la parte más baja. Los jaguares no son de lugares altos, son de lugares tropicales, etcétera. Representa las partes bajas, húmedas, oscuras. También había quienes los representaban porque es una función de matar, de limpiar, de cubrir terreno, de traer bienes de otros lados, matando a los del otro lado. La parte del jaguar es una parte oscura. De hecho, es la representación ya funcional de Tezcatlipoca, el, la piedra humeante, espejo humeante, obsidiana. Entonces, esa visión, por eso ellos representaban figuras, máscaras, con tanta intensidad y con tanta periodicidad. Ellos no necesitaron un idioma escrito. El idioma eran las funciones o representaciones o máscaras que había en la vida. Entonces, de todo aprendían como una función. Era un plan como total, pero que iba en ciclos y en funciones, predominantes unos en cierto tiempo y otros en otro tiempo. Era muy diferente. Inclusive, el inframundo o el mundo inferior era el mundo de las materias primas, que todo se desbarataba. Coatlicue se encargaba de era la come inmundicias, era una función, transformar todo a materia básica para continuar la vida. Su visión no era dualizante de alguna manera, sino
polarizante, pero en el sentido cíclico. Tenían una gran visión de ciclo. Los chinos también lo tienen. Hablan de movimientos más que de elementos fijos. Entonces sí, el caballero águila tenía la majestuosidad y virtud de volar alto y dar los mensajes más amplios del plan de la vida. Los caballeros de Tezcatlipoca, los jaguares, de sobrevivir a toda costa, aún matando a los demás y acumulando sus bienes. Dentro también de los sacerdotes águila había los de Quetzalcóatl, que llevaban dos caracolas partidas por el medio, una en un sentido y otra en el otro. O sea, si usted una caracola, la parte de un lado la pone y le va a dar un sentido del reloj, por ejemplo, y la voltea y le da el otro sentido. Es el inverso o el anverso. Entonces, cada uno tenía sus funciones y por supuesto, las diferentes almas se identificaban con diferentes expresiones de ello. Lo encarnaban esa inteligencia, esa fuerza. Y así como hay niveles de la luz, 7 expresiones, colores, hay niveles de la oscuridad, 7 infiernos. Y hay gente que lo representa muy bien, ¿eh? No, parece que ni mandado a hacer el traje. A las potestades, hasta ahí llegan, pero las potestades oscuras. O que traducido ya en el idioma europeo, las representaron como potencias, no como potestades. Pero en latín sí es potestatis. Ujú. En fin, lo importante de este mundo maravilloso de los mexicas que el maestro Estrada decía es llegaron a una alta iniciación, algunos por supuesto, no todos, no el montón, pero a la comprensión de ese movimiento de recreación de la vida, que el venerable Marcelli le llamaba la circulación de la luz. Del Tat va descendiendo a niveles hasta llegar a la materia. Espíritu universal, mente universal, energía universal, materia universal. Y desde la materia se empieza a liberar y regresa la energía, pero ahora consciente, el plano mental y luego el espiritual y luego regresa. Y así la vida está circulando y enriqueciéndose en ese proceso. ¿Alguien más que desee compartir o preguntar? Gracias, maestro. Pero sí es muy diferente a la visión tan dualista del occidente. Fíjese cómo los chinos no ponen blanco contra negro, sino uno gesta al otro. Joven yin genera viejo yin. Viejo yin genera joven yang. Y joven yang genera viejo yang. Y viejo yang otra vez empezamos el ciclo. Y lo pusieron así, integrado y en movimiento. Muy interesante. A una visión completamente cuadrada, románica, imperial, dura de Occidente, razonablemente fuerte, pero intuitivamente a veces un poco pobre. Adelante, Alejandra Omaya. Buenos días, maestro, y buenos días a todos.
Maestro, ¿existe una responsabilidad iniciática? Pues sí, saber que mi trabajo es liberar el potencial al servicio de la vida. No estamos para imponer, para descalificar, estamos para educar, para que la gente aprenda a elegir. Si una persona aprende a elegir bien, es que está educado. Si una persona solo reacciona, no está todavía educado. Entonces hay que tener cuidado con los miembros de nuestra institución, que hay que estimularlos al crecimiento, a que tomen su responsabilidad sobre sí mismos y sobre su cuerpo, sus emociones, y no solo manejado todo con la cabeza. No somos solo un centro de estudios, somos un centro de para estudios, un centro de ideas. Las ideas tenemos que llevarlas a la vida, a la enseñanza viviente, pero ejemplificada con un sentido de que uno está al servicio de que crezca la gente, pero no a base de imposiciones, descalificaciones o prohibiciones. Estamos para, y si no lo sabemos, preguntemos, y si no, investiguemos. Hay un sentido justo de todo, ni más ni menos. Es lo que puedo comentar, pero sí, nuestro trabajo es de educación y eso toma responsabilidad. Yo puedo sentir la responsabilidad de compartir algo porque lo he recibido generosamente, pero está en el otro aceptarlo, descubrirlo, integrarlo a su vida y esa es la educación. Se dice que el término educare viene de adentro hacia afuera, no es de afuera hacia adentro, no es la instrucción que va hacia adentro, sino es la educación que sale como una expresión del alma, como una expresión viva de cómo y para qué y cómo hacerlo mejor. Es lo que yo puedo comentar. Gracias, maestro. Tienen la Maestro, palabra. buenos días. Buenos días, doña Sonia. ¿Cómo está? Maestro, y buenos días a todos y Yo buenas tardes en sentadito, ¿y Europa. usted? Aquí corriendo como siempre. Maestro, ¿y esa responsabilidad iniciática es consciente o inconsciente? ¿O De las las dos dos, formas? de las dos. A ver, responsabilidad viene de nuestra capacidad de respuesta a la necesidad que hay. No es solamente responder a impulsos, eso no es responsabilidad. Es de elegir lo mejor y hay que ver opciones para elegir y tomar responsabilidad en ello. Pero ya que tomas la responsabilidad, pues cúmplela. Eres un instrumento de que se haga bien, para bien, cúmplela. La responsabilidad nos hace crecer, nos hace tener un motivo, un propósito. Cuando aparece la conciencia, es natural que asumas otras responsabilidades de otra manera sobre las cosas de la vida, porque te ha modificado el alma, te ha modificado la percepción y te ha modificado tu capacidad de respuesta.
y entonces hay más responsabilidad. Decía el señor Churchill y el venerable Satarjat, yo también digo que es una frase muy interesante. La grandeza de un ser humano está en la capacidad de tomar responsabilidad por los demás. Naturalmente la vida lo pone en una función como de coordinación general, así como la cabeza. Por jerarquía la cabeza está arriba, ¿no? Debería servir a todos, porque todos lo están apoyando para que funcione. Todo el organismo del cuello hacia abajo generalmente genera muchas sustancias, ¿o no? Pero el cerebro es el que recibe el beneficio sin generar tantas sustancias. Pero a él le toca eso, esta parte de arriba. Y a la corteza tiene más jerarquía que la parte instintiva dentro del mismo universo de la cabeza, de la testa, que a veces se nos pone una testa dura. Entonces, la responsabilidad es un producto natural, si es responsabilidad, no de un castigo o una imposición, sino de un aceptar la función que me toca. Asumo la responsabilidad de dar respuesta de esa función a la que me estamos refiriendo. Hay infinitud de estas, pero de esa que estamos hablando. Gracias, maestro. A usted, entonces, si la persona va desarrollando la conciencia, asume mayor responsabilidad. Por eso decía el Cristo, sea el más grande como el más pequeño, sirva el mayor al menor. Se da cuenta de la importancia de que el otro despierte por bien de todos. Entonces le ayuda a despertar, no le impone, no lo maltrata, no lo hace ver menos, sino al contrario, puedes, adelante. Bien, ¿alguien más que desee compartir o preguntar? Sí, adelante, Gloria Paulín, que anda aquí en Jico. Pues muy buenos días a todos. Es que ahorita que pronunció usted la palabra testa, ahora caigo en cuenta porque dice, ¿cómo eres testarudo? Cabeza dura, ¿verdad? Cabeza dura, De sí. ahí viene. Sí. Otra cosita, cuando... Testamento. Ah, La mención de lo que has pensado y quieres que se plasme. Mento es de expresión. Entonces es lo que tu voluntad expresa, el testamento. Ujú. Perdón, cuando pronunciamos la oración de los 33 taos, eh, la palabra se escribe sieux, pero se pronuncia sie, ¿verdad? Como cielo, ¿verdad? Sieu. Cieux. Y también Hay que cuando... estirar la Sí, trompa. Sieu. no es siux. Ok. Y cuando también pronuncia... Bueno, escuchen la grabación porque sí. yo no hablo tan Bueno, buen nomás es francés. que tengo duda en esas dos que también terminan en X como liux, no es liux, es Lieu. Lieu. liu. ¿Ah? Lieu. Es todo, gracias. Creo. Si alguien sabe mejor francés, por favor ayúdenos. Sieu. Lieu. Pero no, es que usan mucho la garganta. Es un idioma que no es de vocales y consonantes tan tónicas o tan fuertes como la nuestra. Es fluido y es enlazamiento y es estilo. El francés te admite que no sepas, pero no te admite que lo hagas mal, que hables su lenguaje que supuestamente es ilustrado de una manera tan mala. No les gusta. Hay otras culturas que no te ponen tantos requisitos, pero al francés en general le gusta que no solo sepas la palabra, sino que lo digas
bien, con estilo, estéticamente bien también. Bien, ¿alguien más? En otras culturas latinas podemos reír de que lo decimos mal. En francés no se ríe mucho de que se diga mal su idioma. El Leo. Pero un Leo más mental, no es el Leo sensible del italiano, que no es el Leo. ¿Alguien más? ¿Sí? Bueno, gracias de nuevo. Este, es que quiero decirles que en Francia hay un pueblito que se llama Paulin, Está bien. lo acabo, Paulán, ¿será? ajá, tiene cuatro aldeas, así muy sencillito. Entonces de ahí proviene mi apellido. Nada más, Bueno, es que es importante saberlo, bueno, ¿eh? pues entonces vayas a Francia y haga un rescate arqueológico de todos sus antepasados. Es que unos primos, bueno, un primo fue de luna de miel por allá y se lo encontró el pueblito, o sea, una sorpresa. Una sorpresa, eso era todo, ¿eh? Digo, porque es como estamos hablando de los franceses, bueno, otra aportación útil. Gracias. ¿Alguien más que desee preguntar? La última. Constantino Antonio, su apellido. Maestro, según los analistas de religiones, dicen que la GFU va a ser la religión de esta era. Ah, caramba, ¿y eso de dónde lo leyó? Ah, lo dicen algunos metafísicos y algunos que andan por ahí investigando. Bueno, pues de su opinión está bien. Tenemos que ganárnoslo. Ser un ejemplo vivo de fraternidad, de integrar las culturas, integrar las posibilidades, de integrar a las personas en un propósito común. Entonces, el hogar, la casa, los hermanos y hermanas, tendremos un sentido de fraternidad universal. Unidad, aunque expresemos las cosas en forma diversa. Bien, ¿alguien más? Alejandro Maya, sí, ya terminando. Sí, maestro, un vicio, ¿por qué razones se pudiera dar? Pues falta de capacidad de encontrar más. Y entonces te agarras, te aferras al escape, al escapismo de no descubrir y asumir más. El vicio es una muestra de irresponsabilidad, o sea que no asumes que te estás tomando tu papel y tu función, sino más bien te abandonas. Los vicios aparecen por el abandono, no por el trabajo positivo y constructivo. No, abandónate y caerás en vicios.
Caerás al suelo. Tendrás culpas, tendrás remordimientos, tendrás resentimientos, tendrás tantas cosas con los vicios. Pero el vicio, el primer dañado es el que lo tiene. Y como dicen por ahí los alcohólicos anónimos, solo por hoy. No hacerte perspectivas demasiado largas, porque los condicionamientos e impulsos son a la orden del día. Estamos a favor del no vicio, del avance, del crecimiento, de la expresión de un mayor potencial, pero sin negar nuestras responsabilidades. Una de las mayores catástrofes de la conciencia es cuando la persona piensa que se merece. Es que me merezco, es que tú me debes, es que la vida me debe, es que... para salir de eso es bastante complicado. Es un egocentrismo que nos lleva hasta el egoísmo. Y ese egoísmo es estéril, no deja nada. Se va muriendo el deseo de vivir. Porque no alimenta espiritualmente, no contribuye a la vida, sino más bien busca ver qué más extrae, qué más le quita a la vida. Y eso genera los vicios, tarde o temprano, una falta de nutrición espiritual. Alguien que es espiritual es dinámico, constructivo, creativo, positivo. No espera de los demás, sino ve la oportunidad de agradecer a la vida, al plan, a Dios, a los demás. Muchísimas gracias y que pasen bonito día. Pax. Gracias, Pax, maestro. gracias. Gracias, maestro. Buen día a todos. Gracias, feliz día a todos. Saludos. Que tengan buen día.